Estamos de vuelta acá en Expertos del Deporte, ya en nuestro último bloque informativo. Y obviamente tenemos que platicar de lo internacional. Y de lo internacional teníamos la participación, el inicio de la participación de Antigua Guatemala en esta Conca Champions, que le tocaba a un equipo, pues fíjate que en teoría estadounidense, complicado como es el New York Red Bulls, pero que no fue un equipo avasallador durante el terreno de juego. Creo que la participación de Antigua la podríamos poner dentro de lo decoroso, más no el resultado, porque no es lo mismo el resultado más el desenvolvimiento que tuvo el equipo antigüeño dentro de la cancha, y eso que terminó con 10 hombres por la expulsión tempranera, 20 minutos. Sí, 20 minutos. Pierde su número 5 el equipo de Antigua Guatemala, y entonces Sixto Betancourt. Entonces con esto complicaba mucho más la situación. Sí, justamente pues el New York Red Bull, que llegaba como uno de los mejores equipos de la MLS en la presente campaña. Lo hemos hablado siempre que empezamos a hablar del inicio de Conca Champions, y es que ya lleva un rodaje interesante la MLS, mientras que acá la temporada pasada, cuando debutó Municipal y estaba también el cuadro de comunicaciones. Municipal debutó con una derrota allá en Mitlán. Y no había empezado la liga. Jugó al domingo la liga. Ahora llevamos 4 jornadas, pero esto no es nada comparado con las 13 jornadas, me parece, que van ya en MLS. Segundo de la conferencia del Este, el equipo de Red Bulls. Antigua se prepara con jugadores, específicamente con porteros, para esa Conca Champions. Y ninguno de ellos participa. No, ninguno de ellos. Ninguno de ellos lo tiene que ser Cristian. El cuarto portero. Es el séptimo, creo yo. Cristian Álvarez, que llega y no lo hace mal, por cierto, no lo hace mal. Tenía varios meses de no jugar Cristian Álvarez. 6 meses. Pero al final de cuentas, su última participación creo fue contra Petapa, cayendo el equipo rojo 3-0 de visitante. Y luego se desaparece del ámbito futbolístico y ahora aparece, pero lo hizo muy bien. Vamos a ver las imágenes en pantalla de lo que fue este partido. El Red Bulls ahí hacía su ingreso, New York Red Bulls hacía su ingreso junto al equipo antigüeño. Se iniciaban las acciones. Calma, pedía paciencia. Sean Wright Phillips, que es de las estrellas del Red Bull, no estaba, y ahí viene el autogol de Galindo. Fíjate que no sé si es tanto de Galindo o de Pinto, porque le pegan espalda a Pinto y en la página oficial de CONCACAF se lo dan a Pinto. Sí, la imagen es evidente que es más de... Y acá el baile que le pegan al defensa. Pero ya Antigua ya estaba volcado. Físicamente le había tocado mucho ese lateral izquierdo de descendencia colombiana. Sí. Jugó Orozco. Ahí está la roja, Sixto. Ahí está. Yo lo que digo que esta jugada es mal fildeada de parte de Sixto Betancourt, porque primero se pasa y luego la vehemencia, mal la técnica para entrarle al balón. Del punto Felipe fue. Así, a Felipe, el brasileño. Desde el punto donde estaba el árbitro, pues le quedó enfrente y no hubo objeción para la roja. Sin embargo, creo que por ahí pudo ser un poco benevolente, y porque la acción no era tan artera. Se ve fea la falta, pero no fue una falta tan artera. La repetición el balón del gol de Muyl. Exactamente, pudo ser amarilla. Y aquí así viene... Al 79. Sí. Era Sasha Klestan, que era el que... Buen jugador, es un buen jugador que entró de cambio, no inició. Y en los pocos minutos pues hizo daño al equipo antigüeño. Y si no lo empujaba a él, de todos modos ya había un receptor detrás de él, justamente por parte del New York Red Bull, que la iba a empujar, porque ya estaba servido ese centro para que terminara en el fondo de la red para el cuadro del New York Red Bull. Con esto no es el inicio tan alentador para la Antigua Guatemala. Luego tiene, la cuestión es que Antigua tiene los 2 partidos de salida siempre. Sí, porque le toca a la Alianza. Primero, Alianza del Salvador en la próxima jornada, pero luego va a recibir a la Alianza y cierra con New York. Pero fíjate que el marcador 3-0, yo voy al desenvolvimiento, 10 hombres, 20 minutos. Todo el primer tiempo, magnífico para Antigua. Lo que no hubo fue un recambio posicional a tiempo de parte del entrenador Tapia, como para proteger sus piezas, porque al final de cuentas saca sus 2 piezas que estaban por el lado afuera, tanto Miranda, que se aisló por el lado izquierdo, como el argentino creo que es Pacheco, no. Bueno, se me va ahorita el nombre. Se me va el nombre, ahorita ya lo vamos a producción, está trabajando ahí. Sí, es Pacheco, me parece. Sí, creo que sí. Y reestructurar en el medio. Freddy Thompson ya estaba para jugar, habían perdido su clavija importante, Sixto Betancourt en el 5. Entonces, obviamente, era recambiar y recapitular el encuentro desde el minuto de la expulsión para no dar falencias. ¿Por qué? El 1-0 no era tan malo en ese momento porque se estaba con 10 hombres. Pero hay formas y formas de perder. O sea, si te vas al abordaje, ten en cuenta que le va a pasar lo que le pasó al Antigua Guatemala.
trató, jugó, luchó con lo que tenía y fue, que es muy importante, pero se desgastó demasiado. El equipo Red Bulls empezó a trabajar el ritmo del partido, iba, venía, Antigua corría por detrás, eso se fue desgastando en todos sus elementos y al final de cuentas pues todavía fueron 2 goles más que no lo veo tan mal, pero que fue por el desgaste del equipo de Antigua. Es lo que tenemos a nivel internacional, pero hay que valorar también el esfuerzo, la gana, cómo llegó Antigua ahí. No con el mejor planteamiento, y no quiero decir esto que sea culpa del técnico Tapia, simplemente hay un replanteo que se tiene que hacer a tiempo para cubrir estas piezas, cosa que no se hizo, tardó demasiado tiempo en leer eso y creo que le salió muy cara la derrota. Sí, sobre todo sumarle a que el rodaje del equipo de New York Red Bulls ya es mucho más grande que el de Antigua en la presente campaña, arranca de local en la cancha que conoce, ante su público, entonces son todos, no quiero justificar la derrota de Antigua, pero realmente son cosas que pesan en la balanza al final de cuentas. Recordemos que Antigua tuvo la posibilidad de abrir el marcador con una jugada en solitario, un muy buen pase filtrado en profundidad. Sí, era el empate, perdón, eran por ahí por el minuto 20 más o menos. 20 y algo era porque estaba con 10, sí, era el empate de Agustín Herrera, pero no hay que quitarle mérito al arquero también, que achicó muy bien el arquero. Luego de ese pase, Agustín gana en velocidad porque deja sembrados a los dos, lo corren y van siempre a la espalda los dos zagueros del equipo de Red Bulls. A eso es lo que voy, ¿qué hubiese pasado si Antigua estuviese con 11 jugadores? Sí, creo que la profundidad hubiese sido más, se vio que eran lentos los dos centrales, tanto el venezolano, sí, el Calvo, que estaba defendiendo, marcando, mejor dicho, a Agustín Herrera. Se vieron faltos de coordinación, 2 pelotas que pasaron por el medio, una bien aprovechada que no termina en gol y la otra pues por ahí se la quitan al final al jugador de Antigua, pero que en resumidas cuentas esto es el desgaste internacional, esto es un roce internacional, esto nos deja muchas veces desnudos deportivamente, pero es la realidad y entonces hay que trabajar bajo realidades. Y hay que recordar que hay que pagar piso también en todas las competencias que se tienen. Eso está haciendo Antigua, está debutando en este torneo internacional, pues apenas consiguió su primer torneo de liga la temporada pasada y por eso está en esta competencia. Los otros resultados, una jornada muy pareja, ¿por qué? Porque hubieron 4 victorias locales, pero hubieron 3 victorias visitantes más un empate. Resaltando rápidamente, usted lo va a tener en la nota con todos los detalles y los goles. Pumas le pegó muy bien al W Connection de Trinidad y Tobago 4-2. Vi ese partido y te digo, los goles del Pumas, sí, más equivocaciones garrafales del equipo de W Connection, que hizo un buen partido, aprovechó. Lo que voy es que le hace 2 a Pumas de local y eso deja entrever muchas falencias que pueda tener el equipo de Pumas atrás. Exactamente, otro debutante, el Don Bosco de Haití. Muchos se preguntarán de dónde es este equipo, pues el Don Bosco SC es de la isla de Haití. Cayó 3-0 ante Monterrey, le tocó un rival duro también, cayó en su casa, y el otro que cayó en casa fue el Central FC, también de Trinidad y Tobago, el líder de esa liga, 1-0 ante el Vancouver Whitecaps, el equipo canadiense. Luego ganaron el Pachuca en casa, como se esperaba, el Portland Timbers también, y el FC Dallas. Plaza Amador y Herediano empataron allá en Panamá, en el último partido de esta jornada el pasado jueves. Pero ¿te parece si vamos a repasar todos los resultados en esta nota? El pasado martes dio inicio la actividad de la Liga de Campeones de CONCACAF. El Central FC y el Vancouver Whitecaps abrieron la jornada del Grupo C y fue el conjunto de la MLS el que se llevó el triunfo con un gol de Cristian Techera al minuto 34 del partido. El segundo encuentro del día lo disputaron las escuadras de Pachuca y Olimpia de Honduras y fue el equipo mexicano el que se quedó con los 3 puntos gracias a la anotación de Matthews Goncalves a los 5 minutos de iniciado el partido. Para el día miércoles, Pumas se llevaría la victoria de visitante 4-2 sobre el W Connection y para el equipo mexicano, las anotaciones llegarían por parte de Luis Quintana, José Carlos Van Ranking, Alfonso Nieto y Omar Islas, mientras que para el conjunto local descontarían Junkut Héctor y Jamal Charles. En el segundo encuentro de la jornada, el Portland Timbers ganó 2-1 sobre el CD Dragón. John McLennan y Diego Valeri anotaron para el equipo de la MLS, mientras Kenron Howell convirtió la anotación de los visitantes. El siguiente encuentro de la jornada sería entre Monterrey, quien goleó 3-0 en su visita al Don Bosco SC. Edwin Cardona, Jimmy Chará y Aldo de Nigris fueron los anotadores de los goles que le dieron los 3 puntos al equipo de la Liga MX. Finalmente, el cuadro del New York Red Bulls no tuvo piedad de la visita de Antigua GFC y lo venció por marcador de 3-0. La actividad se finalizó el día jueves con 2 partidos. En el primero, Plaza Amador y Herediano sellaron su encuentro con un empate a 1 gol. Por su parte, el cuadro del FC Dallas venció por 2 goles a su similar del Real Estelí.
Bueno, y luego de ver todos los resultados de la Conca Champions en esta jornada inaugural de la temporada 2016-2017, toca ya hablar de las últimas jornadas. Ya va ahí caminando la International Champions Cup, que es una copa amistosa que se realiza en diferentes continentes, en diferentes países también, porque hay grupos fíjate que hay grupos que, exactamente, que juegan en otro lado, pero lógicamente cuando los equipos europeos vienen a la área de Norteamérica, que es una taquilla segura. Eso te iba a decir, que tienen asegurado la taquilla, porque la gente va, se vuelca con ellos. El Real Madrid hizo su pretemporada en Canadá, bajó hacia Estados Unidos, era un revuelo, pero total. Impresionante. Lo que hacían exactamente. Y luego los demás equipos que por ahí fueron encallando de a poco en esta copa, que es importantísima para ellos que están en pretemporada soltando, que es muy buen nivel. No sé cómo la calificás, pero amén de que estén por ahí algunos en pretemporada. No he visto mucho de estos encuentros, he visto un par de encuentros, pero sí juegan a morir, a matar o morir, dicen por ahí. Pero ¿qué te parece si vamos a ver ya en pantalla pues el resumen de esta semana? Arrancamos con el Barcelona, 4-2 ante Leicester. Este era el primer gol del cuadro del Barcelona, era Munir, me parece. Munir creo que se le anticipa, se anticipó muy bien al defensa. Esta es otra jugada de Suárez. La peleó y al final le pega. Y le quedaron todos los rebotes. Sí. Eso era el 33. Eso es el sello de Suárez. Sí, ahí está la repetición, pero mira el pase que ese me parece que era... Messi. Sí, Messi, buscando. Messi. Te iba a decir que era el defensa, Matthew, por lo rubio. No, que sí, es Messi. Es Messi, que al final de cuentas... Aquí ahí otra jugada de Messi que le da... abre el balón muy bien, me parece... Va, busca, recibe. Sí. Pero excelente la recepción y la definición. Más aquí qué golazo el jugador de Leicester. Mira cómo Sergio Roberto lo hizo pasar de largo y luego sale Bravo. No era Bravo, es el tercer Samper, me parece. Samper, creo ver, sí. Masip. Es Masip, exactamente. Pin pasa por un lado. Sergio Roberto pasa de largo. No lo alcanza y bien definido. Sí, con es tal Masip, convicción. el tercer arquero, gracias a Mario ahí que está pendiente de los errores. Ya era hora que estuviera pendiente. Y ahí se la clavaron a Masip también en el ángulo, y el mismo jugador del cuadro de Leicester, mira dónde la pone, inatajable. Y luego pues para sellar la victoria del Barcelona, 3-2 sobre el cuadro de Leicester. 4-2. Perdón, otra vez ahí, gracias Mario. 4-2, sí, 4-2. Está pendiente las imágenes. Ahí la pifia que hace el jugador del Barcelona. Pero con esa pifia deja en claro al otro jugador, y este es el partido entre el Bayern. Arrancó el partido y no arrancaba el cronómetro. Sí, exactamente. Se quedó parado. Iba jugadas oportunas en los dos arcos. Sí, muy cerca. Este también es un zapatazo que pega en el paral. Jugadas que por ahí... destellos de habilidad. Mira la grada. Sí, es impresionante. La gente, un lleno total. Se venía el Bayern con algunas jugadas, roba el Madrid, que lo vi. ¿Sabes a quién veo con muy buen nivel? A Marcelo. Marcelo. Y está de goleador Marcelo, porque ya lleva 4 goles en este torneo amistoso que se está realizando en Estados Unidos. Bueno, al menos este grupo, el grupo A. Este era GC. Y qué golazo iba a ser ese, de verdad. El arquero para la foto, porque ya no le llegaba jamás a ese balón. Y aquí se venía nuevamente y acá sí. La despedimos. Y este es el gol. Danilo. Qué golazo. Hay una toma en la parte de atrás que se ve impresionante cómo baja la pelota. Y es que es poderoso el remate además. Y luego jugaba el Milan, el equipo Rossoneri, ante los Blues, el equipo del Chelsea. Ahí arrancaba perdida en salida. Sí, perdida en salida. Empezaba el Chelsea dominando en el encuentro. Por ahí inseguro el arquero del Milan. Algunos problemitas que eran normales, pero luego se venía el Chelsea. Y ahí la tapó bien el arquero y por la fuerza queda el rebote. Exactamente, queda el rebote muy bien aprovechado, porque al final de cuentas va difícil abajo, reacción, pero anticipa el delantero del Chelsea, se ponía 1-0. Se venía de nuevo el Chelsea, estaba encima. Otro disparo, cerca, muy cerca. Acá la respuesta. Ahí empataba el Milan. Respuesta. Qué golazo, de verdad, del cuadro Rossoneri, el cuadro italiano de la Serie A, para el 1-1, pero luego se venía también el Chelsea, que le iba a dar pues la victoria. Al final de cuentas, el Milan intentaba, tenía algunas jugadas. Un partido, por lo que se ve en el resumen, ida y vuelta, totalmente. Hasta el momento lo que hemos visto, sí, esta era una mano que se pedía y se la marca. Oscar.
Sí. Oscar. Que creo que hizo doblete, Oscar. Aquí está el segundo, aquí está el segundo. Golazo de Oscar para el 3-1 definitivo. Así es. Que le da la victoria, pues en esta jornada los ganadores son el Chelsea, el Real Madrid y el Barcelona. Así es. Con así. esto pues llegamos al final, Ever. Sí, con esto llegamos al final y antes de despedirnos queremos mandar una felicitación muy grande y un abrazo muy fraternal a doña Marta Sandoval. Ella es abuela de nuestro compañero Herbert de la Rosa y pues está de manteles largo el día de hoy. 69 añitos, señora, que Dios me la bendiga y darle gracias al Creador por tenerla dentro de sus familiares y esperando que tenga muchos años más de vida. Y pues un saludo muy cordial del staff de Expertos del Deporte. Sí, definitivamente, un saludo, un que por abrazo. cierto es nuestra fan. Sí, fan sí, número definitivamente siempre nos manda ahí con Herbert, que nos ve, que está pendiente de todo lo que hacemos, sobre todo porque quiere ver a su muchachito. Y ella ahí se encuentra en triunfar. Petapa, Herbert. Sí. Villanueva. Bueno, En cerca. Así que un saludo muy fraternal de parte de todo el equipo de Expertos del Deporte, ahí por sus 69 años, que Dios la bendiga definitivamente y que le permita cumplir muchos años más al lado de sus familiares. De verdad que no tenemos palabras para decirle pues el nieto que le tocó, pero así toca vivir a veces, ya soportarlo durante todo ese tiempo, no son mentiras, la verdad que un abrazo y que se la pase muy bien acá en su onomástico, como Así es, por ahí. Así es. Felicidades, doña Marta. Así que felicidades, Dios me la bendiga. Y nosotros con esto nos vamos del aire, pero nos reencontramos el día lunes, 8:30 de la noche, siempre a través de Canal 33 TV. Y esto es Expertos del Deporte. Feliz fin de semana, pendientes, porque el lunes tocaremos todos los temas deportivos que acontecieron y lo que está pasando con nuestros atletas en Río. También no se lo pierda. Así que pásela bien. Feliz noche. Que la pase bien.